Para estar claros con la noticia, don Gabriel Cifuentes, buenos días. Camilo, para usted, Eduardo y toda la audiencia. Don Eduardo Hernández, buenos días. Hola Juan Camilo, Gabriel, ¿cómo están? Buen día. Sí, bueno, arrancamos con uno de los temas del día. Hablaba esta mañana, usted, Eduardo, hablaba con el embajador Daniel García Peña, el embajador de Colombia en Estados Unidos. ¿Se puede hablar ya de una normalización de las relaciones, Eduardo? Pues siente uno que sí, ya hubo un acercamiento importante, siente uno que el impasse que efectivamente generó esta molestia por parte del presidente Donald Trump tiene que ver particularmente con esas declaraciones pues imprudentes, ¿no? Del presidente Gustavo Petro en Cali, haciendo referencia a un supuesto plan para tumbarlo, gestado y orquestado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Parece ser que por las vías diplomáticas, como tuvo que haber sido desde el principio, esto se logró aclarar, solventar, rectificar y siento yo que sí puede haber nuevamente como una senda de construcción de esa relación, pero evidentemente hay muchos temas que todavía preocupan al gobierno de Donald Trump y que harán que esto recién esté comenzando. Estamos hasta ahora empezando, ya que estamos hablando de ciclismo, empezando esa subida a la cumbre, ¿no? Hay algo que uno tiene que decir aquí, Gabriel. Esto fue relativamente rápido, por lo menos el regreso de los embajadores a sus países, ¿no? Sí, efectivamente, Juan Camilo, yo creo que hay que celebrar que esta crisis no se haya agudizado, que no haya escalado a otra serie de medidas que hubieran podido perfectamente conducir a la ruptura de relaciones, hecho que hubiera sido inédito. Creo que al igual del incidente que sucedió en el pasado mes de enero, el cuerpo diplomático y el embajador actuaron de manera oportuna, haciendo un llamado a la mesura, recordando la importancia de la relación diplomática entre ambos países, una relación estratégica que ha beneficiado a ambas partes de esta relación. Así que yo creo que pasado el impasse, eh, valga la redundancia, pues hay que celebrar que esto no haya durado más de la cuenta y que no estén en riesgo, por lo menos ahora, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Pero esto también, Juan Camilo y Eduardo, tiene que servir como un recordatorio de la importancia de manejar las relaciones a través de los canales diplomáticos y no hacer diplomacia a través de redes sociales, porque eso puede poner en riesgo una ya frágil relación, dadas las diferencias evidentes entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump. Gabriel, Eduardo, ese es uno de los temas que también se trataba en la entrevista con el embajador, ¿no? El tema de hacer diplomacia a micrófono abierto. Sí, y yo creo que aquí es importantísimo, Juan Camilo y Gabriel, pues que haya un compromiso concreto y seguramente eso lo hablaron en esa reunión entre el embajador y el presidente Petro en el sentido de ojo con declaraciones públicas, ojo con trinos y el presidente Petro seguramente va a mantener pues algunos mensajes no solamente contra Estados Unidos sino otros países a quienes ha calificado digamos como responsables de todo lo que tiene que ver con el cambio climático y algunas de esas políticas, digamos, a los que ha acusado de a las grandes potencias, pero obviamente la lección acá, y ojalá haya sido lección aprendida, es que tienen que ser, pues, evidentemente mucho más prudentes en ese manejo de las relaciones internacionales y esperamos, pues, que esto se cumpla y que, pues, es que ya es el segundo impasse, ¿no? Entonces, ojalá, pues, esas relaciones, como decía Gabriel, puedan seguir teniendo un cauce positivo y que se logren solventar las otras preocupaciones que tiene Estados Unidos, que sin duda siguen allí, que tienen que ver con la lucha contra las drogas y, por ejemplo, la política de extradición, que dice Gabriel García Peña, pues han venido manejándolo también con el gobierno de Donald Trump de manera diplomática. Que Sí. además es importante, Juan Camilo, recordar, y aquí sí creo que hay que coincidir con el embajador García Peña. Colombia ha sido un país que históricamente ha extraditado a todas las personas que han sido requeridas por la justicia norteamericana, pero no es la primera vez que el gobierno se abstiene de hacerlo. Recordemos que justamente durante la negociación de los acuerdos de paz del 2016 con las FARC, en donde varios de sus integrantes y comandantes tenían órdenes de capturas, esas de extradición, esas extradiciones se suspendieron porque igual Colombia sigue manteniendo en el marco del ejercicio de su soberanía el derecho y la competencia de extraditar o de abstenerse de hacerlo si considera que al no hacerlo puede poner en riesgo procesos en curso.
Otra cosa es que las negociaciones en el marco de la paz total no tengan un buen diagnóstico, no tengan un buen pronóstico, pero hay que recordar, esta no es la primera vez que Colombia le dice no o frena una extradición justamente tomando una decisión de política interna en el marco de su soberanía. Así que yo sí creo que hay que reconducir las discusiones a sus justas proporciones y reitero, celebrar que este impasse se haya superado y seguir fortaleciendo las relaciones porque seguramente en los próximos meses escollos de este tipo se van a seguir presentando, máxime cuando en septiembre se viene el tema de la certificación o desertificación de Colombia frente a la lucha contra las drogas. Y Veámoslo. solamente un complemento, Sí. Juanca, me permite, uno de los datos, digamos, que nos dan esta entrevista al embajador es que ha sido el gobierno de Gustavo Petro uno de los que más ha extraditado personas requeridas por la justicia estadounidense y que obviamente se hace la salvedad de estas dos extradiciones de HH y de El Mocho Olmedo por temas de paz, como nos estaba diciendo Gabriel. Claro. Vamos a revisar lo que dijo el embajador sobre este tema. Este, Quiero reiterar una vez más, como lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, que el secretario de Estado Marco Rubio y el gobierno de Estados Unidos no tienen ninguna participación en un golpe de Estado o ningún intento de desestabilización del país. Estamos comprometidos con la relación bilateral, con la importancia que tenemos para los dos países poder superar las diferencias que tenemos y por lo tanto el presidente fue muy claro y las instrucciones que recibí para regresar aquí a la ciudad de Washington es cómo mantener esos diálogos abiertos. Bueno, ahí estaba entonces las declaraciones del embajador. Muy bien. Una cosa ya para terminar, Eduardo. Aquí entonces el impasse fue únicamente lo del tema de Cali o al final sí hay metidas más cosas como el tema de cultivos y extradición. Pues me remito a las palabras del embajador y él dijo claramente que sí la molestia y lo que causó el llamado a consultas del el encargado de negocios McNamara a Washington fue esa declaración del presidente Gustavo Petro y esa insistencia en que supuestamente el secretario de Estado estaba metido en este intento golpista. Bueno, vamos a pasar a otro tema también, pues sí, que en las últimas horas se han presentado dos hechos, dos noticias muy importantes. La primera es la reunión que ha tenido el gobierno colombiano con miembros de la Embajada de Portugal con el tema de los pasaportes. Duró pues, sus buenas horas la reunión. Bueno, hasta ahora no se ha anunciado algún contrato con Portugal, que es lo que estábamos con miras a ese contrato importante. Lo segundo, Angélica Lozano, la senadora, presenta un derecho de petición donde la Cancillería, entre tantas preguntas, le responde que no cree que en septiembre entre en vigencia el nuevo modelo de pasaportes. Eduardo, ¿usted cómo ve el panorama acá? Pues Juanca, lo estábamos hablando usted y yo y con nuestros televidentes también compartiendo estas reflexiones en el sentido de que efectivamente no está avanzada la posibilidad de que la imprenta nacional de la mano de Portugal puedan empezar a imprimir los pasaportes a partir del 1 de septiembre. Creo que irremediablemente se va a dar eso que está diciendo ese documento revelado por la senadora Angélica Lozano y que es un documento de la propia Cancillería. Además es un documento reciente, usted me corrige si no estoy mal, está fechado del 7 de julio. Entonces, es decir, es una respuesta muy reciente en el que advierte que efectivamente no están listos en la imprenta nacional para empezar a imprimir los documentos y aplicar ese nuevo modelo de pasaportes. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de las próximas horas, si eventualmente en esa reunión se logra solventar algo, pero lo que sí se ha advertido es que inclusive en la propia reunión estuvieron analizándolo y es que necesitan tiempo. Y tiempo no hay. Es que el 1 de septiembre, Juan Camilo y Gabriel, es pasado mañana. Y lamentablemente, digamos, bajo la vista del gobierno, si así lo quiere, pues le insisto en lo que le expuse ayer, Juan Camilo. Creo que al final no habrá remedio diferente a tener que
prorrogar ese contrato con Thomas Gregan Sons para que le dé más tiempo al gobierno y poder implementar esto, a menos de que estén dispuestos a darse la pela de que Colombia se quede sin imprimir pasaportes. Sí, Gabriel, sobre el tema pasaportes. Pues Juan Camilo, preferiría remitirme a otro tema que está conexo y que seguramente vamos a hablar en la sesión de hoy, es esta rencilla o esta resistencia con Thomas Gregan Sons va a dejar un ribete adicional que es y que se suma a la manifestación del presidente de poner en duda las elecciones del 26 y Thomas Gregan Sons resulta siendo elegido, como todo parece indicar, como el contratista de la registraduría para adelantar este proceso. Y esto ya lo habíamos señalado el lunes, Juan Camilo y Eduardo, justamente aquí en esta sección en las movidas políticas de la semana, que seguramente todo este tema de Thomas Gregan Sons tiene de trasfondo la discusión que se va a dar entre la registraduría y el gobierno nacional para poner en duda la capacidad de la registraduría y su independencia para adelantar las elecciones del 2026. Y creo que ese es el punto más delicado, porque las prórrogas de Thomas Gregan Sons se han dado incluso desde la Cancillería de Murillo, frente a la incapacidad que además la imprenta ha señalado en reiteradas oportunidades de estar lista y de estar presta para poder reemplazar a un contratista que lleva más de 10 años en esa tarea y que no es una labor sencilla. Esto no se trata simplemente de imprimir una serie de libretas y ponerles una foto. Esto tiene una tecnología, tiene unas validaciones, tiene unos códigos, un conocimiento, unas máquinas. Es decir, es un proceso muy complejo y quizás en el fondo lo que haya detrás del interés del gobierno pueda ser legítimo y es generar las capacidades y las condiciones para que Colombia pueda autónomamente y el gobierno pueda ejercer esa labor, pero la realidad, dicha en palabras de la misma canciller Sarabia y en la respuesta al derecho de petición de la senadora Angélica Lozano, todo parece indicar que para el 1 de septiembre ese traslado de competencias y de capacidades no estaría listo. Entonces, yo sí creo que aquí hay un tema, más allá del tema de los pasaportes, hay un tema de fondo y mi preocupación es que esto pueda redundar en el desconocimiento de las capacidades de la registraduría para las elecciones del 26 y ahí sí nos estaríamos metiendo, Juan Camilo y Eduardo, en un problema, no. Claro. Gabriel hace referencia al trino que vamos a ver, lo tengo aquí en el computador. Es este trino del presidente Gustavo Petro, donde dice que desconfía de la transparencia de las elecciones del 2026. Reacciona a una noticia de Blue Radio, como lo decíamos, que esta noticia pues se esperará también en la tarde de hoy, la anuncia la registraduría, y es que van a adjudicar todo el tema logístico de las elecciones legislativas y presidenciales a Thomas Gregan Sons. Este tiene que ver también con uno de los temas del día. Vamos a hablar, por supuesto, en segundos con la misión de observación electoral a este trino del presidente Gustavo Petro. Eduardo, de un presidente, esta frase, pues no sé si que también quede, ¿no? Pues evidentemente es grave. Yo comparto con esa opinión con Gabriel. El hecho de que el presidente de la República pues esté diciendo que no confía en su sistema electoral es gravísimo. Pero evidentemente aquí hay una pregunta que no nos han resuelto quienes están con esa idea, porque ese mismo trino lo refuerza más adelante el jefe de gabinete, diciendo que no, que desconfía de las elecciones y de lo que pueda pasar. ¿Por qué si confiaban entonces cuando a Gustavo Petro lo eligieron representante a la Cámara, senador, alcalde y después presidente? Ahí sí, porque es que este proceso no es nuevo, Juan Camilo, no es que le estemos dando ese contrato a Thomas Gregg este año. Thomas Gregg siempre ha hecho ese mismo proceso y es el que ha estado detrás de esos procesos electorales. Entonces, ¿por qué en ese entonces, cuando a él lo eligen, está perfecto y todo funciona bien en el sistema electoral colombiano, pero entonces ahora que otra vez aparece el nombre de Thomas Gregan Sons, entonces ahora sí no le sirve al gobierno? Ahí hay unas dudas, digamos, y no sé cuáles, eso sí lo planteo como pregunta,
Juan Camilo, no sé cuál es la obsesión que tiene el presidente Gustavo Petro y este gobierno de deslindar a Thomas Greganson de cualquier tipo de contratación estatal. Eso es algo que todavía no conoce el país, no sabemos qué hay detrás, pero sí evidentemente sembrar un manto de Lo, duda frente a ese asunto es bastante complicado. lo que ha dicho el presidente Eduardo al respecto es que en la junta directiva de Thomas Gregan Sons hacen parte expresidentes que además se han opuesto a su gobierno y la cosa va por ahí, digamos. Se ha ensañado con Thomas Gregg, pero la pregunta de fondo también, Eduardo, es qué consecuencias puede tener esto para la democracia, qué consecuencias puede tener esto para el debate público, qué consecuencias puede tener esto para preservar la independencia y autonomía, porque además la registraduría es una entidad autónoma con funciones constitucionalmente asignadas, pero tiene una enorme debilidad y es que los recursos para adelantar las elecciones dependen del visto bueno del gobierno nacional y se calcula que son 2.1 billones de pesos que va a tener que invertir la registraduría y que no tiene esos recursos, es decir, puede que fácilmente en las próximas semanas, después de que se declare como ganadora Thomas Greganson de ese proceso licitatorio, además que fue un proceso abierto, vengan demandas y contrademandas e incluso quiero decirles que ya el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República ha advertido que si Thomas Greganson resulta ganador de esa licitación van a impugnar el proceso y eso podría en un calendario electoral tan apretado poner en riesgo efectivamente la conducción de las elecciones. Recordemos que además esta licitación no es solo para las elecciones de Congreso y primera vuelta, sino también para los consejos de juventudes que se van a realizar en octubre. Y octubre, como bien lo decía Eduardo, frente al tema de los pasaportes, está a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasa si el gobierno impugna la licitación considerándola ilegítima, retrasa la transferencia de los recursos y no se pueden adelantar las elecciones en los calendarios establecidos por el decreto de la registraduría? Estaríamos, Juan Camilo y Eduardo, en una Sí. situación inédita y muy preocupante en el marco democrático. ¿Y qué pasa, Gabriel, cuando el que tiene que hacer uno de los actores garantes de las elecciones las pone en duda, como lo Pues hizo el es presidente Gustavo Petro? Ese es otro delica, escenario. delica, delicadísimo, delicadísimo porque eso puede llevarnos a nosotros, Juan Camilo, a escenarios, repito, inéditos, en donde incluso el presidente pueda acudir a una situación de conmoción interior o pueda recurrir a cualquier otra maniobra para dilatar las elecciones. Dios no espera que lleguemos a ese punto, pero el presidente va a tener que tomar la decisión de si le asigna ese presupuesto a la registraduría o no, y si no lo hace, en virtud del argumento de que desconfía de la capacidad de la registraduría, no solo habría una ruptura institucional, sino que se pondrían en riesgo las elecciones del 2026. Sí. Juanca, y me permite agregar solamente una idea Eduardo, breve sí. con relación a este tema y es también hacer una reflexión sobre el impacto que puede tener este mensaje en los seguidores del presidente Gustavo Petro. Porque puede que al final le terminen dando la plata a la registraduría, termine habiendo elecciones, pero entonces, ¿será que los seguidores del presidente Gustavo Petro van a decir, no, pero es que el presidente desde antes había advertido que esto no era así? O sea, si pierde el pacto histórico en las próximas elecciones al Congreso o las presidenciales, entonces los seguidores del presidente van a decir que no aceptan el resultado, al margen de si el presidente lo hace, pero ese manto de duda que se genera entre los seguidores y entre la misma población también me parece que es supremamente grave. Yo estoy de Sí. acuerdo con Eduardo, esas afirmaciones a la ligera, sin pruebas, sin que además tienen que ser, son las autoridades judiciales. Si el gobierno y el presidente tiene dudas frente al proceso, tienen que ser los jueces, no puede ser el Ejecutivo el que califique de legítimo o ilegítimo un proceso electoral, eso es delicadísimo y yo coincido plenamente con Eduardo en que esto podría generar un ambiente de zozobra y de tensión social de inéditas proporciones. Uno no puede jugar con candela y a través de redes sociales andar cuestionando los procesos y el mandato de entidades constitucionalmente instituidas como la registraduría, que además, como bien lo señalaba Eduardo al inicio de esta charla, fue la misma registraduría y el mismo contratista que dio al presidente Gustavo Petro como ganador de las elecciones del 26 al pacto histórico como el partido más votado
en Colombia. Entonces, yo sí creo que esto puede tener efectos jurídicos y políticos muy inconvenientes para el país. Quiero hacer un comentario yo para que me lo complemente Eduardo sobre este tema de los pasaportes. ¿El fondo cuál era, Eduardo? La gran inconformidad del gobierno, ¿cuál era? ¿El modelo de licitación Claro, a dedo, el presidente. adjudicado a una sola empresa? ¿Estamos de acuerdo o no? El fondo de todo esto, el disgusto con el tema de los pasaportes. ¿Hasta hoy, hasta ahí estoy bien? Lo que ha planteado el presidente Gustavo Petro Sí. y su gobierno es que le incomoda de suma manera que los datos de los colombianos estén en manos de unos privados. Pero sí, de acuerdo, La Edu, descon- pero antes de eso, es que quiero ir un poquito antes de eso. Aquí se Ujú. dijo que una de las inconformidades del gobierno era adjudicar a una sola empresa casi que a dedo el tema de los pasaportes, que esto se venía haciendo durante años a la empresa Thomas Gregg. Esa era la gran queja y el gran reclamo. Lo que yo quiero Mire, plantear es lo aquí, siguiente, Eduardo. Si esa era la gran queja y el gran reclamo, ¿qué van a terminar haciendo con el tema de mire, Portugal, por ejemplo? mire, Juan Camilo, aquí digamos lo Sí. que hay es, como decía Gabriel, una enorme desconfianza del presidente con una empresa, Thomas Gregg Sons, que nos decía ya Gabriel, pues está liderada por unas personas a las cuales el presidente, con las que el presidente no tiene confianza. Y evidentemente al tener ese manejo de toda la información, pues eso le causa incomodidad al gobierno nacional. Estoy diciendo es lo que ha planteado el presidente Gustavo Petro y por eso él busca que la impresión de los pasaportes y ese proceso sea un proceso estatal. Usted tiene razón en que hubo un proceso licitatorio. En ese proceso licitatorio hay unas características muy puntuales, ya Gabriel nos estaba explicando de cuáles son los requisitos y características propias que debe tener el pasaporte colombiano y descubrieron en esa licitación que el único que tiene la capacidad de hacerlo hoy en Colombia es Thomas Gregg Sons. Entonces, si vamos a qué va a pasar, pues yo le insisto, esa es la empresa que en este momento tiene esas capacidades. Creo que al presidente, así como pasó ahora con las relaciones con Estados Unidos, pues no tendrá más remedio que aceptarlo y terminar cediendo ante esa posibilidad, a menos que él se quiera dar la pela de dejar a Colombia sin pasaportes, que no veo al presidente por ahora en eso. 9:27 de la mañana. Hay otra noticia del día muy importante, tiene que ver con el último secretariado de las FARC. Ha anunciado a través de un documento donde hay, y esto hay que decirlo también, muy fuertes reparos por parte de las víctimas. Muy fuertes reparos por parte de las víctimas, aceptando uno de los macrocasos por el tema de reclutamiento de menores, Eduardo. Esto ha salido en las últimas horas, es un documento, lo resumen a través de un comunicado, pero el documento extenso es de 400 páginas, donde aceptan ante la JEP la responsabilidad del reclutamiento de más de 18.000 menores. Pero aquí viene la polémica, Eduardo y Gabriel. Rechazan la existencia en el mismo documento de patrones criminales en violencias de género y reproductivas. Es decir, por ejemplo, cualquier responsabilidad en temas de abuso sexual. Sí, este documento, Juan Camilo, digamos, para entrar en contexto con nuestros televidentes, básicamente es el reconocimiento del secretariado de las FARC ante la Justicia Especial de Paz sobre todo esto que tiene que ver con la violencia contra los menores de edad en el marco de la guerra. Evidentemente allí entran los abusos sexuales, entra todo lo que tiene que ver con el reclutamiento. Pero si bien hay un reconocimiento y dicen que eso no tuvo que haber pasado, sí reconocen que era una política sistemática el hecho de reclutar a menores de 15 años, pero no reconoce el tema de la violencia sexual, que dice que eso sí, que se pudo haber dado eventualmente en el marco del conflicto, pero además de eso, Juan Camilo, terminan casi que justificando algunas prácticas. Le doy un ejemplo. Dicen, por ejemplo, en este extenso documento, que el tema de los abortos, de obligar a las mujeres a abortar, era básicamente porque no querían que los bebés se convirtieran en una carga para esos combatientes. Y lo segundo, que si tenían que, por ejemplo, tener controles médicos y demás en los municipios,
eso podría poner en riesgo su integridad y la integridad de la organización. Entonces, más o menos se vieron obligados a aplicar ese tipo de políticas. Frente a la desnudez, dicen ellos, lo que pasa es que nosotros, como estábamos en campamentos, ahí no había baño, pues entonces tenían que bañarse desnudos, más o menos delante de todo el mundo, y tener este tipo de actuaciones. Entonces, por ejemplo, también plantean ahí la posibilidad de que la violencia que se ejerció contra las familias de esos menores de edad, pues fue en un contexto donde, no, es que como eran quizá amigos de los paramilitares o ayudaban al ejército, que en ese entonces eran nuestros enemigos, terminaban de alguna manera justificando también ese tipo de situaciones. Entonces, si bien es un documento donde reconocen, digamos, esas responsabilidades en el conflicto armado, pues sí dejan muchas inquietudes frente a la manera como lo exponen, porque sí siente uno que terminan justificando muchísimas prácticas que fueron absolutamente cuestionables. Además de que en el documento terminan los propios integrantes del secretariado cuestionando a la propia JEP por las metodologías que utilizaron para realizar estas investigaciones. Gabriel, sí. Yo, Juan Camilo, esto se puede leer de dos maneras y de dos maneras concomitantes. Pues lo primero es que se ve, digamos, después de varios años de operación de la JEP, que aquí se comienzan a destapar una serie de verdades incómodas, una serie de delitos atroces, y justamente uno de los propósitos del proceso de paz era ese, era el reconocimiento de la verdad. Ahora bien, el reconocimiento de esa verdad tiene que ser plena. ¿Y qué quiere decir esto? Que esa carta de 400 páginas va a tener que ser contrastada por la JEP, va a tener que ser contrastada a través de los registros judiciales y administrativos con los cuales dispone el tribunal para determinar el alcance de ese reconocimiento, que si bien puede ser parcialmente importante porque reconocen una práctica sistemática como el reclutamiento de menores, que es un delito internacional, se tratan de lavar las manos frente a otra serie de delitos que además tienen un impacto jurídico y político inmenso. Pero recordemos, con esta carta, durante el proceso de la JEP no va a ser suficiente. Si la JEP encuentra que no se ha dicho toda la verdad o que se han dicho mentiras frente a lo que están señalando las FARC en esta carta, sus responsables podrían incluso enfrentar penas de hasta de 20 años de prisión. Entonces, lo que quiero decir es, este es un primer paso en el reconocimiento, pero hace falta la verificación, que es mandato y competencia de la JEP, para entender hasta qué punto ese reconocimiento abarca toda la verdad o una verdad parcial, y en ese sentido hacerle el reconocimiento a las víctimas frente a lo que no ha sido admitido por parte de las FARC, y tomar las decisiones y las sanciones correspondientes en caso de verificar que esa verdad no haya sido completa. Sobre ese punto no admitido, precisamente, Gabriel, aquí hay un artículo muy interesante en El Espectador donde explican muy bien este documento, y uno de los abogados de las víctimas, por ejemplo, es abogado líder del equipo de representación, pertenece a Coalico, que es la coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia. Han expresado, y dice el artículo, pues la inconformidad con lo que ellos han dicho es un negacionismo encubierto. Denuncian, y esto lo referencia El Espectador, que el secretariado se limita a aceptar responsabilidades, pues las ya inocultables, como el reclutamiento de menores, pero evade las más graves, que es el tema de violencia sexual y de género, además de revictimizar y relativizar los testimonios de las víctimas. Que aquí Pero, que me parece que es un punto importante. Esta la posición de una de las partes, ¿no? Repito, que es el abogado de las víctimas. Pero recordemos también, y es muy valioso, señalar dos cosas. Lo primero es que este sistema de justicia transicional, por primera vez, a diferencia de Justicia y Paz, involucra a las víctimas como actores fundamentales que pueden aportar verdad y participar en todas las fases del proceso. Es decir, los abogados de las víctimas van a poder contrastar estas verdades. Y lo segundo es que no estaba previsto, pero la JEP en el último año ha decidido abrir un macrocaso, que es una gran investigación. Recordemos que hay macrocaso de secuestro, de falsos positivos, de la Unión Patriótica. Ha decidido abrir un macrocaso específicamente para investigar
las conductas y delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto. Y esto fue lo que generó muchísimas ampollas en el secretariado y que incluso generó muchísimas ampollas de las FARC cuestionando la legitimidad de la JEP. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay un macrocaso abierto para investigar cualquier conducta de agresión y abuso sexual en el marco del conflicto, y es ahí donde la JEP, de la mano con las víctimas, de sus testimonios y de todas las pruebas que logre recoger, tendrá que investigar cuáles fueron esos delitos y cuál fue la responsabilidad del secretariado. Así que creo que estamos en una etapa preliminar. Es muy positivo que las víctimas puedan participar y creo que será función de los jueces determinar si efectivamente esa posición de las víctimas que todos coincidimos y sobre la cual estamos todos de acuerdo, efectivamente termina en una condena ejemplarizante frente a los responsables que no reconozcan su participación en esos hechos Pero, deleznables. pero ahí tengo una Juanca. duda, Gabriel, una duda, ya le voy a dar el paso a Eduardo. Aquí una duda, Gabriel, que usted nos puede sacar también de esta pregunta. Hay un macrocaso que es el 07, el documento va enfocado a las responsabilidades sobre el macrocaso 07. La duda que me nace aquí, Gabriel, es que tengo entendido que en el macrocaso 07 no solo está el reclutamiento de menores, sino también la violencia sexual y el aborto forzado. Sí, Es decir, entonces, no tenían, digamos, en el documento, pues se refirieron precisamente al mismo tema y es donde aparecen los reparos de las víctimas cuando se refieren al macrocaso número 7. es que Juan, inicialmente en el caso de reclutamiento se va a incluir esto. No tengo Sí. en mi cabeza exactamente el número del macrocaso, pero si mi memoria no me falla es el macrocaso 011, en donde la JEP decidió abrir un macrocaso específicamente para investigar los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto. Es decir, además de lo que se pueda identificar en el macrocaso 07, que es de reclutamiento forzado de menores, y donde evidentemente ese reclutamiento puede ir acompañado de delitos conexos como el abuso sexual, la JEP decidió abrir un macrocaso específico para la violencia sexual, no solo de menores, sino de la violencia sexual frente a víctimas y a los miembros de las propias tropas de las FARC. Y es justamente en estos dos macrocasos, pero específicamente en el de violencia sexual, donde también tendrá la JEP que entrar a evaluar toda la documentación para entender el alcance, de las declaraciones de las víctimas y de las denuncias que se tienen en contra del secretariado de las FARC. Sí, Edu. No, solamente quería, a propósito del documento como tal, aportar 3 ideas frente a este tema de la violencia sexual, lo que reconocen y lo que no reconocen, en blanco y negro. No reconocen que las FARC hayan promovido o adoptado una política formal o de facto de violencia sexual como forma de control o castigo de la organización. Sí reconocen que se presentaron situaciones de violencia sexual y que como mandos no fueron lo suficientemente diligentes para prevenirlos y sancionarlos. Pero dicen que en las FARC esa conducta estaba reglamentada como un delito dentro de la organización y que se contemplaban sanciones a estas conductas. Y dicen pues que son hechos que evidentemente nunca tuvieron que ocurrir. Pero básicamente esos son los planteamientos que hacen los del secretariado de las FARC ante la JEP. Claro, muy interesante este tema. Entonces, vamos a seguir hablando en instantes, por supuesto, de este punto del reclutamiento. Ya para finalizar, don Gabriel, ha llegado a, pues casi estamos ya en el epílogo del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. El próximo 28 de julio ha agendado la juez a partir de las 8:30 de la mañana. La jueza Sandra Heredia va a entregar su decisión, va a dar a conocer su decisión sobre este juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Aquí se vieron, por supuesto, los alegatos finales, se repartieron en turnos el abogado Jaime Lombana, el abogado Granados y el expresidente Álvaro Uribe para intervenir, así como los testigos presentados por parte de la Fiscalía, también por parte de la defensa del expresidente Uribe, decenas de testimonios en estos señalamientos que hay en contra del expresidente
presidente. Eduardo, sobre el epílogo de este juicio al expresidente Uribe. Pues mire, va a ser una de las decisiones más trascendentales que hemos tomado en las últimas décadas, porque estamos hablando de un expresidente de la República juzgado por primera vez y bajo estas condiciones. Valoro enormemente y creo que eso va a dar mucha confianza al final en la decisión que tome la juez, que fue un juicio público, que usted tuvo la oportunidad como colombiano de ver el minuto a minuto de todo lo que ocurrió, de qué dijeron, de qué no dijeron, los testimonios de más de 80 personas, de la defensa y de quienes acusaban al expresidente Álvaro Uribe, la muy larga exposición de sus abogados, de los implicados en el caso. Todo eso los colombianos tuvieron la oportunidad de revisarlo, de verlo. Entonces creo que al final es una decisión de muchísima responsabilidad la que va a tener la juez del caso, que como usted anunciaba, quedó ese fallo para el próximo 28 de julio, porque evidentemente pues fueron los colombianos los que se dieron cuenta exactamente qué fue lo que ocurrió y pues quienes tenían mejores argumentos que los otros. Gabriel. Yo creo que ha sido el juicio del siglo, si se quiere, Sí. un juicio televisado con toda la atención no solo de los juristas, sino también del mundo político. Creo que este juicio que ha durado 13 años, que ha tenido golpes de escena, recordemos que este juicio comenzó siendo una denuncia del expresidente Uribe contra Iván Cepeda y terminó siendo el expresidente Uribe el imputado por delitos de soborno y manipulación de testigos, que son hechos muy delicados, pero digo que ha tenido toda la atención del mundo político porque esto sin lugar a dudas va a tener una trascendencia independientemente de cuál sea el sentido del fallo. Si el expresidente Uribe es encontrado inocente, obviamente habrá un sector político que juzgue esa decisión y que seguirá insistiendo en la responsabilidad del expresidente, no solo frente a estos delitos, sino también una responsabilidad política que ellos consideran que debería ser asumida por temas, por ejemplo, como los falsos positivos, entre otros. Pero si el presidente Uribe resultara condenado, sería la primera vez en la historia que un expresidente o un presidente corra el riesgo de ir a la cárcel y de ser condenado por delitos tan graves. Y esto sin lugar a dudas va a tener efectos políticos en la campaña. ¿Qué efectos puede tener? El primero, el debilitamiento del expresidente y toda la atención del Centro Democrático y de sus seguidores más en la defensa del proceso judicial que en la campaña que se avecina, pero también puede generar un sentido de solidaridad y de persecución, y esto sin lugar a dudas va a conllevar a una polarización y radicalización de los discursos y va a incluir dentro de la agenda política de discusión en la campaña del 2026 el juicio del expresidente. Entonces yo creo que los resultados políticos son incalculables, son inéditos, pero seguramente, y yo coincido en esto con Eduardo, creo que hay que aplaudir la transparencia con la cual se ha llevado a cabo el proceso y la posibilidad de que todos los ciudadanos, frente a un caso que es tan significativo porque el expresidente Álvaro Uribe representa el sentir de millones de ciudadanos, es una persona pública con una gran trascendencia en la política colombiana y que ha tenido mucho interés por parte de la ciudadanía. Entonces hay que rescatar la publicidad del proceso, pero repito, el 28 de julio estaremos reescribiendo un nuevo capítulo de la historia dependiendo de cuál sea la decisión de la juez que tome la decisión. Hay solamente una idea, Juanca, sí, rápida, y es nuevamente acá también, y hablo de la responsabilidad de la juez, porque lo más importante es que salgan favorecidas las instituciones y la justicia, la credibilidad de la justicia, y tiene que ser una decisión, sea cual sea, muy bien sustentada y también con la misma transparencia que hubo durante todo el proceso, porque evidentemente eso nos va a hablar de una fortaleza institucional que es la que debemos defender todos los colombianos, sin lugar a dudas, tanto desde el ámbito político como jurídico, como desde los medios de comunicación, porque de eso depende la solidez que pueda tener la democracia. Y coincido con Gabriel en que va a ser una decisión que va a ser fundamental y que va a tener muchísima trascendencia en esta temporada o en esta época preelectoral. Sobre este juicio, el juicio del siglo, el abogado Jaime Lombana. Tenemos la convicción de la inocencia absoluta y plena del doctor Álvaro Uribe Vélez. Creo que se ha demostrado
en un juicio público, la ausencia de fundamentos para las dos conductas que fueron acusadas. Creo que ha quedado claro que él no conocía algunos episodios que se dieron y especialmente también que hubo un entrampamiento. Sobre el caso 9:44, la otra parte, el senador Iván Cepeda. No actuamos con optimismo, actuamos con la verdad. Actuamos con la conciencia de haber defendido nuestros derechos. Así que nosotros creemos firmemente en que el expresidente Uribe debe ser condenado por la totalidad de los cargos y por la acusación que se ha hecho. La satisfacción de decir que hemos llegado hoy en Colombia a la instancia en la cual un hombre muy poderoso que se creía estaba por encima de cualquier examen o interpelación de la justicia ha tenido que comparecer y tendrá que responder ante un juez de la República. 9:45 de la mañana. De esto tiene que ver la pregunta del día. Los leemos con el @noticiascaracol a través de nuestras redes sociales. En Facebook, por supuesto, hay en nuestro chat en vivo, en nuestro canal en YouTube. ¿Cuál cree que será el futuro del proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Los leemos con el @noticiascaracol. Gabriel, gracias. Juan Camilo, Eduardo, muchas gracias a ustedes y un especial saludo para toda la audiencia. Edu, gracias. Vale, Juanca, un abrazo para Gabriel, para usted, que tengan un feliz día.